Y bueno, Semana Santa siempre pienso que ya a partir después de esta semana se pasa súper rápido el año, ¿no? De por sí va muy veloz. Después de Semana Santa ya estamos en Navidad y después Año Nuevo y otra vez en Semana Santa. Entonces es como una semana muy importante para nosotros como cristianos, porque, bueno, siempre en esta semana, ¿no? Y en estas fechas, me impresiona cómo hasta en la televisión abierta hay un mensaje de Jesús, ¿no? Hay series, hay películas, que nos gusten o no nos gusten ya es otra cosa, pero al menos se está hablando de Jesucristo. Y algunos, ¿no? De los que me da mucha risa, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que yo no creo en Jesús, pero sí exigen su Semana Santa de vacaciones, ¿no? Entonces es como que cómodos. Y en esta Semana Santa, el día de hoy, que es miércoles de retiro, tal vez no se habla en el pasaje de Jesús. Hoy el pasaje que quiero compartirles está en el Evangelio de Lucas, por si quieren irme siguiendo, Lucas 22, y vamos a abarcar solamente 6 versículos, del 1 al 6. Lucas 22, del 1 al 6, el título que tiene es El complot para matar a Jesús. Entonces, cuando escuchamos la palabra matar, creo que en automático podemos llegar a pensar que se viene un caos, ¿no? Y ese es el tema del día de hoy. El caos que se aproxima, el caos ya viene. ¿Y por qué? Porque para los seguidores de Jesús, pues era importante que su maestro, que el Mesías, para aquellos que lo reconocían como su Señor y Salvador, como este Mesías esperado, estuviera con ellos, ¿no? Y ahorita que les hablaba acerca de las series, de las películas, y cuando vamos hablando, y cuando vamos leyendo la Biblia también, nos metemos tanto en la historia que es como, no, Jesús, no te entregues, ¿no? Jesús, por favor, sálvate, huyen, no dejes que te pase eso que después sabemos, ¿no? En la cruz. Y si no, pues ya les aventó un spoiler, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa el día viernes. Entonces, tenemos esta historia de Jesús, ¿no? Donde hay otros personajes hoy que son principales y son 3. Vamos a tomar uno como ellos, que es el grupo de los sacerdotes, ¿no? De los escribas, de los maestros de la ley. Otro que es Judas y otro personaje que no habíamos visto que estaba tanto en acción, pero que hoy lo vamos a ver, es Satanás, ¿no? El enemigo número 1, ¿no? La contraparte de Dios, aquí está presente. Y entonces, dice la palabra, comienza en el primer versículo, y esto es muy importante porque dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Si no recuerdan qué es la Pascua, no se preocupen, algo súper rápido. Recuerdan que hay un gran personaje bíblico que es Moisés, y perdón, bueno, Dios le da una tarea muy importante que es liberarlos de Egipto. Ellos habían sido esclavos. Y un poquito más atrás de la historia, es bien interesante porque ¿cómo llegan los judíos a Egipto? Pues llegan a través de José. Y llegan porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces, dice la Biblia, dice al principio en Génesis, en Éxodo, nos cuenta esta historia, cómo primero José era un hombre que lo habían tratado injustamente. Primero sus hermanos. Y después, una mujer que quería abusar de él, literalmente sexualmente. Y entonces lo echan a la cárcel. Y en la cárcel, dice la Biblia, que el Señor lo bendecía tanto que se ganó la confianza de quien estaba a cargo de la cárcel. Y después se lo presentan, ¿no? a alguien que tenía un alto rango en Egipto. Y esta persona lo pone después también a la disposición de, pues prácticamente de todo Egipto, porque el Señor le estaba bendiciendo. Y entonces dice la palabra de Dios que incluso podían ver cómo el pueblo de Egipto veían cómo el Dios verdadero, el Dios real, el único Dios, estaba con José. Y no era uno de los suyos, ¿no? Era alguien que venía del desierto, que venía de afuera, y que tiene una historia, ¿no? De esas que dices, wow, ¿no? Yo quisiera que el Señor me prosperara de esa manera o que se viera evidente, ¿no? A pesar de la adversidad y de todo esto, es bendecido José y es así como nace el pueblo de Israel en medio de los egipcios. Pero ¿qué pasa después? Van pasando las generaciones, ¿no? Y los líderes y los faraones y el pueblo egipcio se olvida
de cómo habían sido bendecidos y cómo habían sido prosperados también gracias a que en medio de ellos vivía el pueblo escogido del Señor. Entonces, para no hacer la historia más larga, se los hacen esclavos. Están siendo esclavos durante mucho tiempo. Y el Señor un día escucha sus oraciones y es ahí cuando Moisés entra en acción. Y es cuando entonces pasa estos grandes milagros, como que se abre el mar, como que hay una nube que siempre los está cuidando en el desierto, pero también hay fuego que los cuida del frío durante las noches y son liberados de Egipto. Y es gracias a eso que ellos tienen esta fiesta, que después el Señor les dice que la recuerden y que la tengan bien presente. Y entonces, pues vemos que es un pueblo obediente, aparentemente, ¿no? Porque en medio de todo eso hay un montón de cosas que al pueblo de Israel no le gustaban, pero bueno, cuando se trata de fiesta, cuando se trata de hacer ver que ellos son realmente el pueblo escogido, entonces ahí sí se organizan bien, ¿no? Como cuando nosotros tenemos nuestras fiestas de Navidad y Año Nuevo, tal vez con nuestras familias podemos estar peleados todo el año, ¿no? Pero ese día nos amamos, nos abrazamos y nos deseamos lo mejor. Algo así pasaba en ese momento con el pueblo de Israel y con Dios. Entonces, esta es la fiesta, esta es la Pascua. Estas ciertas reglas que el Señor les había dado, y en una de ellas es lo que nos dice aquí el evangelista Lucas, que es estos panes sin levadura. Para los judíos era algo que se entendía, pero este evangelio hay que recordar que fue escrito para los gentiles, o sea, para nosotros, ¿no? Nosotros no conocemos al pie o detalladamente las costumbres y las fiestas judías. Entonces está aquí Lucas explicándonos esto, y justamente en esta fiesta donde muchos judíos venían a Jerusalén de todas partes, muchos de ellos habían conocido y habían visto los milagros y escuchado las palabras que Jesús había hecho en su ministerio. Y es increíble porque ellos estaban entonces expectantes a saber qué iba a pasar en esa fiesta de la Pascua con Jesús. Y es súper interesante porque entonces ellos estaban esperando, pero hay otra contraparte que dice, híjole, no, esta es nuestra gran fiesta y no podemos nosotros dejar que Jesús se lleve pues todo el protagonismo. Los sacerdotes, los escribas, dice la palabra, que buscaban cómo matarlo. O sea, no solo cómo castigarlo, cómo llevarlo a la cárcel, sino cómo matarlo. Y planeaban esto en secreto porque le temían al pueblo, porque temían a los de los seguidores de Jesús, porque para ellos era evidente que Jesús era diferente, que estaba haciendo algo que nunca en sus vidas habían visto. Sanaba leprosos, le regresaba la vista a los ciegos, perdonaba pecados, liberaba endemoniados, y en fin, ¿no? Los mismos evangelistas dicen que si tuvieran que escribir cada uno de los milagros o de las cosas que hacía Jesús, no alcanzarían las páginas. Entonces, imagínense, si eso lo decían los evangelistas, el pueblo de Israel, por supuesto, el pueblo judío, perdón, conocía perfectamente quién era Jesucristo. Y entonces los sacerdotes también sabían quién era Jesucristo. Y entonces en este plan de matarlo, en este plan de, como les decía, ni siquiera de llevarlo a la cárcel, a un calabozo, o como sería hoy en nuestros días, ¿no? Pues vamos a llevarlos ahí al reclusorio norte, ¿no? A que lo readapten socialmente y entonces en ese momento podemos decir, no socialmente, sino también religiosamente, porque estaba haciendo las cosas diferentes a como los sacerdotes lo hacían. Jesús estaba cumpliendo realmente la ley y estaba cumpliendo algo más importante, que era la voluntad de su Padre, de Dios. Y entonces, en este plan, ¿no?, de matarlo, era cómo lo vamos a hacer. Y aquí entra entonces Satanás. Dice la palabra que si hay alguien experto y buenazo para destruir y asesinar y matar, es él. No había otra mente, ni todos los sacerdotes juntos con toda su sabiduría podían haber creado un mejor plan que el que Satanás tenía para ellos. Satanás prácticamente es el enemigo, es el acusador, es la contraparte de Dios. Y entonces dice el texto que Satanás
entró en Judas. Y no quiero que se espanten, no es como que estaba en una posición diabólica, ¿no? Así como la hemos visto en las películas, ¿no? De que andaba todo loco por ahí Judas. Porque esta parte de entrar en él era cambiar su corazón, era cambiar sus pensamientos e incluso cambiar la perspectiva que él tenía acerca de Jesús. Porque hay que recordar, y lo dice aquí el texto, que él era uno de los 12. No había nadie más cercano a Jesucristo que estos 12 discípulos. Entonces tenemos a este personaje que hay una gran controversia, ¿no? Porque algunos dicen, oh, entonces, si yo soy cristiano de verdad, un día puede entrar Satanás y cambiarme. Y hay que recordar también lo que dice más adelante de la Escritura. El único que conoce realmente, o sea, quién está realmente con Dios, con Jesús, es el Señor. Nosotros podemos decir, sí, yo soy muy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo vengo toda la Semana Santa, yo doy mi ofrenda, yo te he servido durante años, pero va a llegar un día en el que el Señor va a venir a dar juicio. Y a algunos les va a decir, pues sí, habrás dicho lo que quieras de mí, pero yo no te conozco. Y tal vez esto es lo que estaba pasando con Judas, para no entrar en una mayor controversia sobre este personaje. Sí era uno de los 12, pero había sido corrompido realmente por Satanás. Entonces, tenemos aquí a Judas Iscariote, ¿no? El cual, como les decía, era uno de los discípulos, y él fue a hablar con los meros meros, ¿no? Él fue a hablar con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia y planeó cómo se los iba a entregar. Dentro de esta entrega hay que tener en cuenta que esta relación que tenía tal vez Judas con Jesús, él esperaba, ¿no? Bueno, la mayoría, les cuento esta parte, la mayoría de los judíos esperaban un Mesías muy diferente a Jesús. Esperaban a alguien alto, ¿no? Como Alejandro Magno, güero, guerrero, ¿no? Con una super armadura y que pudiera hacerle frente a los romanos y liberarlos. Porque eso es lo que realmente quería el pueblo judío. Querían ser libres. Ya no querían pagarle impuestos a los romanos, ya no querían estar sometidos para ellos y ser libres de hacer lo que quisieran. Y entonces ellos estaban esperando a un Mesías así. Y llega Jesús y les dice, yo no voy a liberarlos de eso, yo vengo a liberarlos del pecado, de la muerte. Vengo a darles un nuevo reino, un reino que no es de este mundo, y vengo a darles vida eterna. Incluso está esta parte del renacer de nuevo, ¿no? Entonces para muchos era como, pues no, ese no es ese no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Queremos un Mesías como el rey David. Entonces, dice aquí que ellos, después de planear todo esto, después en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 16, nos da un poquito más de detalle acerca de esto, porque dice, después de ir a ver, ha visto a los principales sacerdotes, Judas pregunta, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, y a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Dice la palabra que también uno de los mayores males, y que no hay otro más grande, es el dinero. Esta pudo haber sido la motivación correcta o una motivación más acertada de cómo Judas dijo, Satanás le dijo a Judas como, ok, ¿cómo puedo entonces cambiar tus perspectivas con 30 monedas de plata? Que después, ¿no? Aquí les va otro spoiler, ¿no? Cuando tiene una conversación Jesús con Judas, le dice, ¿por 30 monedas de plata me vendiste? Prácticamente Jesús le dice, pues hubieras pedido más, ¿no? Si soy el Mesías, si soy el Hijo de Dios, si soy realmente el que va a hacer un cambio radical, pues hubieras pedido más. Bueno, esa es una inferencia mía, ¿no? Esa es como como yo visualizo que pasó en ese momento. Pero entonces, está en ese momento Judas teniendo este acuerdo junto con los sacerdotes y es como, entonces, por el dinero, entonces, porque tal vez no estaba de acuerdo en cómo tenía que liberar al pueblo,
Nada de esto, este Judas vio, fue suficiente para mantenerse firme en el Señor y decir, Él es el Salvador, Él es el que hace unos días todos gritaban, Hosana al Hijo de David. Incluso los sacerdotes, cuando escucharon esto, que daban toda la honra y alabanza a Jesucristo, en ese momento es como, no, nosotros somos los que hemos estado todo el tiempo sirviéndole al Señor. ¿Por qué no nos dan esa alabanza a nosotros? Y eso es lo que muchas veces también como cristianos esperamos. Esa alabanza, ¿no? Es como nosotros venimos, ponemos la cámara, ponemos el audio, venimos todos los domingos. Señor, reconócenos a nosotros. Pero nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Y entonces, aquí es cuando cuando Satanás puede hacer que cambien las cosas. Y podríamos preguntarnos, entonces el plan de Satanás, ¿no? O el plan del enemigo de Dios, ¿fue mejor que el plan de Dios? Y hay que recordar algo. A diferencia de Dios, Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Él no lo conoce todo. El único que conoce todo es Dios. Y les decía hace un momento, ¿no? Es como, Señor, si tan solo tú te liberaras y no hubieras hecho eso, ¿no? Y si regresamos el tiempo, ¿no? Vamos a inventar la máquina del tiempo y vamos a salvar a Jesús, ¿no? Vamos a decirle, no, mejor quédate con nosotros para siempre. Ahí nosotros también podríamos estar dudando entonces del plan perfecto de Dios. Satanás tal vez ha de haber pensado, ¿no? Que había tenido una gran victoria. Es como, mi plan ya funcionó. Mi plan va a tener éxito. Vamos a matar al Hijo de Dios. Y entonces, su palabra, sus milagros, sus seguidores, van a quedar destruidos y van a quedar como farsantes. Pero esto no pasó así. Cuando es consumado el plan perfecto de Dios en la cruz, es vencido Satanás. Entonces es vencido también este plan que aparentemente a corto plazo estaba cumpliendo pues algo efectivo. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero decirles que muchas veces Satanás también está en medio de nosotros haciendo o quiere hacernos caer o que se vean truncados los planes de Dios. Y hoy la palabra nos enseña que si el plan es soberano, que si el plan es perfecto, ¿por qué vamos a dudar? ¿Seguimos siendo imperfectos? ¿Seguimos siendo pecadores? Claro que sí. Pero algo que el Señor nos ha enseñado en su palabra es a depender y a confiar en Él. El plan del enemigo no va a triunfar. Si hoy tenemos dudas, si hoy vemos que las cosas allá afuera están muy difíciles, si vemos que a veces es como, híjole, ¿no? Es que parece ser que todas estas ideologías, parece ser que la maldad está ganando, parece ser que todo lo que a Dios no le agrada es lo que sí le está agradando a la sociedad. Déjame decirte que eso no va a triunfar, porque Jesucristo venció eso en la cruz. Les hablaba al principio acerca de cómo fueron liberados el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Y para que eso pasara, tuvieron que, una de las plagas fue donde murieron los primogénitos de los egipcios, pero tuvo que haber una sangre derramada de los corderos y puesta en las puertas de los judíos para que esa plaga no entrara a sus casas. Y eso fue efectivo. Pero ahora ha sido derramada la sangre de Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Y es esa sangre de Jesús la que hoy a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que ha elegido, nos está
protegiendo del mal. No tengan miedo de lo que viene, de lo que vendrá, porque la victoria en la cruz ya está, porque la victoria de Jesús ya está. No es que en el futuro va a ser victorioso, Él ya es victorioso. Lo único que estamos esperando del Señor para que todo sea consumado es su regreso. Y ahí sí, para los que no creyeron en Él, no lo reconocieron, pues dice la palabra que va a ser un crujir de dientes. Pero hoy, mis hermanos, si ustedes llevan un mensaje de esperanza y de amor, un mensaje de Jesús a sus familias o a aquellos a quienes aman, perseveren en llevarlo, oren por ellos. Incluso, dice Jesús, oren por sus enemigos. La victoria ya está, el caos ya está vencido. El Señor pone orden hoy. Y ese orden comenzó en la cruz. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día, Señor, que tú nos permites estar juntos como iglesia, estar juntos como hermanos, Señor. Y queremos, Señor, en todo momento alegrarte, hacer las cosas de la mejor manera. Quiero rogarte, Padre bendito, para que nuestro corazón no se endurezca, nuestro corazón no se aleje de ti, que nuestros pensamientos siempre estén alineados con los tuyos, Señor. Que tú tomes ese control, que tú nos dirijas, que tú nos bendigas. Señor, que esta Semana Santa, Padre bendito, si nunca hemos comprendido la magnitud de la obra que tú hiciste en la cruz, queremos rogarte, Señor, para que ese fruto, Señor, esa semilla que tú hiciste, que tú has plantado, Señor, en esa cruz, dé fruto, Señor, y que de verdad, Padre bendito, podamos comprender que tú has vencido el mal, que tú has vencido el pecado, Señor, y que ahora, Señor, tú nos has dado algo tan maravilloso que es tu Espíritu, el Espíritu Santo, Señor, que rige y dirige nuestras vidas. Y que en medio de la tentación, que en medio de las cosas difíciles, de las tribulaciones, de la tormenta, Señor, seas tú el que nos recuerde siempre tu palabra, seas tú el que nos recuerde tus grandes obras, los milagros, Señor, y cómo has transformado nuestras vidas hasta el día de hoy. Porque tú nos das salvación, Señor, y en eso descansamos. Padre, y tener siempre la seguridad de que el plan del enemigo o de que quiera hacernos daño, Señor, no va a persistir, no va a triunfar, Padre, porque tú eres más grande que todo, Señor, y tú eres un Dios real y verdadero, y para ti siempre será la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.